Entonces vamos a hablar hoy de Eliseo y el manto de Elías. Bueno, estaba diciendo que hace 15 días estudiamos este texto bíblico, pero lo hicimos desde el punto de vista de Elías. Eso fue lo que hicimos hace 15 días. Y miramos los últimos momentos, días ya miren, ya lo arreglé. ¿Bien? Eso se hace así, ¿sale? Pero, ¿no se arregló? Ah, esto está en el plan. Bueno, la peor. Aló. Bueno. Entonces estudiamos los últimos días de Elías en la tierra. Y hoy vamos a enfocar el estudio bíblico, este mismo pasaje, pero vamos a hacerlo desde el punto de vista de Eliseo. Que ya empezamos a ver su historia hace 8 días. Que volvimos al primer libro de los Reyes otra vez, para estudiar cómo fue su llamado y lo que implicó ese llamado para él y para nosotros a su vez también, ¿cierto? Entonces, Eliseo va a ser el que suceda a Elías, el que reemplace a Elías. Y ese momento clave, específico de cuando Eliseo va a empezar a reemplazar a Elías, es lo que vamos a mirar esta noche específicamente. Y contiene este momento 3 aspectos importantes que quiero dejar en su corazón la noche de hoy. El primero de ellos, queridos, es la petición de Eliseo. El versículo 9 y 10 dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Amén. Entonces, primero hay que pensar en esa frase: una doble porción de tu espíritu fue la petición de Eliseo. ¿Cuál era el espíritu de Elías? Para que él esté pidiendo una doble porción. Que ya voy a explicar qué quiere decir eso. Pero primero hay que pensar, meditar en cuál era el espíritu de Elías. Y ese lo discernimos cuando podemos recordar la historia de Elías que ya hemos mirado aquí en este lugar. Y Elías se caracterizó por 3 cosas, lo cual constituía su espíritu, como su yo, su forma de ser. Lo primero que vimos a lo largo de esa historia fue que él se caracterizó por tener una gran fe. Elías había aprendido a confiar en la presencia y el poder de Dios en este mundo, y sabía que Dios estaba en control absoluto de cada situación. Elías caminó su vida con fe. Entonces, el espíritu de Elías era un espíritu de fe. Pero también vimos que Elías se caracterizó en su vida por la obediencia. Él era un hombre obediente a Dios, excepto en aquella ocasión cuando caminó, se echó bajo el enebro, todo eso lindo que estudiamos aquí, en cuando él se deprimió y cuando él desobedeció al Señor. Excepto ese momento, que pues era imposible que no existiera, porque no existe el siervo de Dios absolutamente obediente a Dios. Pero sí existen siervos de Dios que se caracterizan por obedecer al Señor en su vida. En términos generales, están obedeciendo al Señor. Él fue un hombre obediente, o sea que el espíritu de Elías no solo era un espíritu de fe, sino también un espíritu de obediencia. Y por último, nos damos cuenta entonces que el espíritu de Elías también se caracterizó por la valentía, por el valor, por el coraje, ¿no?
Entonces nos acordamos de Elías allá, de pie frente a todos esos profetas de Baal, de pie frente a Acab, echándole en cara su pecado. Nos acordamos de él, aunque falló también, ¿cierto? Porque no nos explicamos cómo llegó a tenerle miedo a Jezabel. Así sería terrible señora, ¿cierto? Pero no sabemos en realidad por qué, pero le tuvo miedo a Jezabel. Fue también otro lunar ahí en su vida. Pero en términos generales, Elías era también un hombre valiente, que no temía decir la verdad, que no temía decir las cosas como son, que se paró frente al que fuera, los profetas, el rey, quien fuera a decirle la palabra de Dios. Y cuando miramos entonces, discernimos cuál era el espíritu de Elías. Ya sabemos, ser un espíritu de fe, un espíritu de obediencia y un espíritu de valentía. Entonces viene y Elías le pregunta a Eliseo: antes de que me arrebaten, antes de que me vaya, ¿qué quieres que haga por ti? Y él dice: quiero una doble porción de tu espíritu. Doble porción quiere decir, hay que estudiar allá la ley, cuando entendemos que al primogénito, al primer hijo de una familia, le correspondía una doble porción de la herencia. Versículo 12 nos va a indicar que Eliseo consideraba a Elías su padre. Por eso dice: padre mío, dice el versículo 12. Lo que él está pidiendo entonces que es que él pueda ser su reemplazo. Lo que Eliseo está pidiendo a Elías es: yo lo que quiero es ser como tú. Yo quiero ser así como tú. Quiero tener tu espíritu. Quiero tener que eso que tú tienes. Eso es lo que Eliseo le está pidiendo a Elías. Ahora, tenga en cuenta que lo que le responde Elías a Eliseo en el verso 10 dice: cosa difícil has pedido, cosa difícil has pedido. ¿Y por qué dice cosa difícil has pedido? Dice: porque eso no me corresponde a mí, que tú seas profeta y que seas un profeta como yo, que tú seas mi reemplazo, no es algo que yo pueda darte. Eso es algo que solo corresponde a Dios. Y por eso Elías le dice: cosa difícil has pedido. Yo no puedo llamar profetas, yo no puedo constituir profetas, le dice Elías en esas palabras. No puedo hacer eso, solo Dios puede hacerlo. Y por último, en el verso 10 le pone también una condición. Entonces, Eliseo dice: dame una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice: esto es difícil lo que pides, pero si tú permaneces fiel junto a mí, hasta que yo sea sacado de este mundo, entonces la petición será hecha. Te será hecho así. Mas si no, no. La condición era ¿cuál? Lo dijimos hace 8 días, ¿verdad? Que Eliseo tenía que ser fiel, que tenía que estar ahí junto a Elías. Esa era, no podía despegarse de él. Esa era una prueba, la prueba final de Eliseo era: si estás conmigo en el momento que Dios se ha arrebatado, te será hecho así. No te puedes despegar de mí, no te puedes desprender de mí, no puedes, pase lo que pase, no puedes desprenderte de mí. La prueba entonces sería la fidelidad. ¿Cierto? Amén, hermanos. Bueno, fíjese que esta es una bonita oración que nosotros podemos hacer y que deberíamos hacer. Porque ahí dice, deberíamos pedirle a Dios que nos dé una doble porción del espíritu de Elías. Y cuando le pidamos a Dios eso, lo que estamos diciendo es: haznos como Elías, Señor. Yo quiero ser como Elías. Yo quiero tener ese espíritu de fe, ese espíritu de obediencia, ese espíritu de valentía que tenía Elías. Concédemelo, Padre. Esa sería siempre una bonita oración que pudiéramos hacer, ¿no? Así como la que hacen. Ahora, no solo vamos a ver la petición de Eliseo, sino la resolución de Eliseo. La resolución de Eliseo. Entonces, la prueba final, le dice él ahí, es que tiene que estar junto a él en el momento que Elías se ha arrebatado. Si él no está ahí al lado, no le será dada esa petición. Fidelidad, lealtad,
es lo que está pidiendo Elías como prueba. Mira, alguien en quien pueda confiar, alguien que sepa él que es persistente, alguien que sepa él que no abandonará las cosas fácil y sencillo. Fidelidad, lealtad es lo que necesito ver en ti, para que mi espíritu repose sobre ti, para que seas mi reemplazo. Y en efecto, Eliseo se va a encontrar con varios obstáculos en estos últimos días de Elías. Se va a encontrar con varios problemas que le van a poner a prueba esa fidelidad y esa lealtad de él. Entonces, versículo 3 al 5, mire lo que pasaba ahí. Dice: y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que hoy Jehová te quitará a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. ¿Se fijan? Entonces, tal parece que Eliseo ya sabía que esa era la prueba. Esto sucede antes de lo que Elías le dice. Pero había algo que caracterizaba a Eliseo entonces, es lo que estamos viendo aquí. Y es que él era en realidad fiel, y es que él era en realidad leal. Él sabía persistir, él sabía estar ahí a pesar de todo. Él sabía estar ahí en el lugar a pesar de todo. Y es que eso es una cualidad importantísima si uno le va a servir al Señor. Importantísimo si uno le va a servir al Señor. Porque si algo requiere el siervo de Dios, es que esa persona tiene que ser leal, fiel, tiene que saber uno que va a estar ahí, que no se despega, que no se desprende, que se queda ahí, que está firme ahí. Elías se lo pone como prueba, tal vez porque sabe que Eliseo ya es así. Y que pase lo que pase, Eliseo no se va a desprender de él. ¿Quién sabe? No sabemos. Pero lo que sí podemos ver es que Eliseo quería. Eliseo era fiel. Eso que le dicen los hijos de los profetas, que le expliqué hace 8 días quiénes eran los hijos de los profetas, eran los de la escuela de profetas, equivale a decirle: pero ya qué haces detrás de él, ya se va a ir, ya se lo van a llevar, quédate aquí en Betel con nosotros mejor, quédate aquí en Jericó con nosotros mejor, tu señor va a ser quitado, quédate aquí, ¿para qué vas ya detrás de él? ¿Qué más quieres? Y Eliseo lo único que tiene a decir es: yo sé que él me lo van a quitar, pero ustedes cállense. Lo que dice: usted no es meta. Silencio. Yo sé lo que va a pasar, pero déjenme a mí estar ahí junto a él. No me quiero desprender de él. No quiero estar un milímetro alejado de él. Quiero estar junto a él. Si se dan cuenta de esas palabras, hasta el mismo Elías quiere que Eliseo lo deje. Se dio cuenta cuando lo leyó en el versículo 6. Él le dice: quédate aquí en Betel. Le dice Elías a Eliseo: quédate aquí en Betel, quédate aquí en Betel. Y Eliseo le responde: no te dejaré, no te dejaré. Y esto sucede, fíjese, antes de la condición que Elías le está poniendo, porque la condición sucede en el versículo 9 y 10. Y esto está pasando en los versículos antes. Y ahí tiene otro obstáculo. No solo los hijos de los profetas que le dicen: quédate acá, ya se lo van a llevar. ¿Ya para qué? Aquí estás con nosotros. También estamos estudiando para profetas, también somos de la escuela de profetas. Y luego Elías le dice: quédate acá, en Betel. No, ¿qué vas a ir a hacer detrás mío? Ya me voy, ya me van a llevar. Quédate aquí en Betel. Y ambas veces Eliseo dice: no, no y no. Luego nos encontramos que en el versículo 8 dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco.
Otro obstáculo que se encontró Eliseo fue el Jordán mismo. Recuerden que ambos llegaron al Jordán, estaba el río ahí, y lo que hizo Elías fue que tomó el manto y con su manto golpeó al río y el río se abrió. Pero ese era otro obstáculo que tenía ahí. Pudo haber llegado Eliseo y decir, no, ahora pasar este río, y cómo vamos a hacer, y qué cosa rara esta, ay no, qué pereza. Sí, pues sí, yo mejor les copio, me quedo aquí en Betel o me voy para allá, para Jericó, me quedo allá mejor. Sí, no, pero ni aún ese obstáculo del río que se presentó frente a ellos impidió que Eliseo abandonara a Elías. Amén, hermano. Amén, hermano. Ahora fíjense, el cristianismo hoy necesita mucha gente como Elías. Estos tiempos últimos que vivimos, de paros, de pandemias, que pueden minar tanto nuestra fe, nuestro ministerio, nos hacen ver cuánto hace falta gente como Elías, de fe, obediente al Señor y llena de valor. Pero cuando usted se propone ser así, cuando usted dice yo quiero ser como Elías, yo quiero el espíritu de Elías, usted también se va a encontrar con obstáculos como se encontró Eliseo. Porque eso no es que usted se propone una cosa y el diablo lo haga quieto usted. Usted sabe que yo no soy mucho eso del diablo y eso, pero es una realidad, hermano. Y no podemos desconocerla. Que usted va a decir, mire, yo voy a hacer esto para Dios. Yo quiero hacer esto para Dios. Yo quiero llegar a hacer esto en la iglesia, para el reino de los cielos. Y que el diablo le va a decir, ay sí, papi, venga yo mismo le barro el camino, venga yo mismo le abro aquí el espacio y vaya, hágale. No, él es el primero que va a poner obstáculo, él es el primero que va a poner impedimento, él es el primero que va a sembrar el desánimo, él es el primero que va a sembrar los conflictos, los problemas, que va a usar gente para que usted no sea así. Porque mientras usted sea un cristiano de banca, un cristiano que no es como Elías, usted no es ninguna amenaza para él. Pero cuando usted se propone ser un Elías en esta generación, entonces el diablo se levantará con el infierno contra usted para impedir que usted lo sea, porque a él no le conviene tener ese tipo de gente dentro de las iglesias. Entonces va a usar personas, así como los de la escuela de los profetas. Los de la escuela de profetas tenían buena intención de decirle a Eliseo, pero ya que te vas por allá, ya se va, quédate acá, la intención no era mala. No querían hacerle un daño a Eliseo, no querían hacerle un daño a Eliseo ni de esas cosas. ¿Se fijan? Entonces, no querían hacerle daño a Eliseo. Sus intenciones eran buenas, pero eran un obstáculo. Amén. Aparecerán también hasta hombres de Dios, entre comillas. O no, hasta hombres de Dios. Que le van a decir a usted, le van a poner impedimentos. Decir, no, ¿eso para qué? ¿Cuál Elías? Eso es fanatismo. Usted vive su cristianismo así. Aparecerá la gente, hasta gente de Dios con buenas intenciones que dirá así, descansa un rato, mira, no tiene necesidad de andar sirviendo, haciendo tanta cosa. Aparecerá gente así. Aparecerán Jordanes, un Jordán de mala economía, un Jordán de una prueba familiar, un Jordán de una prueba, no sé, ministerial, sentimental. Aparecerá frente a usted. Tiene que entender eso. Cuando usted se decide ser un cristiano consagrado, el mundo, la carne y Satanás se van a levantar contra su vida para que usted no lo sea. Pero el espíritu de Elías es para los que logran superar esos jordanes, vencer a aquellos que aún con buenas intenciones quieren apartarnos de la consagración radical y verdadera al Señor. Para ellos será el espíritu de Elías. La fe, el valor, la obediencia será para ellos. Entonces, tenemos la petición de Eliseo. Yo quiero ser como tú. Todo lo que yo quiero es ser como tú. No quiero carros, no quiero familia, no quiero nada. Yo todo lo que quiero, Elías, es ser como tú. Tener tu espíritu, tener tu manera de ser, tener tu manera de servirle al Señor. Eso es lo que yo quiero.
difícil, no me corresponde a mí, eso te lo da Dios, pero si eres fiel y permaneces junto a mí, se te dará. Y luego viene la resolución de Eliseo. Eliseo ya muestra, desde antes que Elías le diga esto, Eliseo ya muestra que él es una persona fiel, leal, que no se desprenderá de su guía, que no se desprenderá de su maestro a pesar de los obstáculos que se le presentan. Él quiere ser como Elías y ni el Jordán, ni la gente, ni nada impedirá que él llegue a serlo. Amén. Amén. El espíritu que nos debe caracterizar a nosotros. Tenemos una meta de ser como Elías, de ser como Jesucristo más que como Elías. Y de ahí a llegar allá, eso hay un tramo largo y un montón de obstáculos y un montón de cosas por vencer y un montón de años por caminar. Pero lo lograremos, lo tendremos, avanzaremos en ello, ¿sí? Entendemos lo que es estar ahí, ser leal, ser fiel, quedarse ahí, persistir, ser un muro ahí. Lo lograremos. Y por último, hermanos, la bendición de Eliseo. Ese es el tercer aspecto, el tercer momento de esta historia. Versículo 11 al 15 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, y aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a un lado y al otro, y pasó Eliseo. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron ante él. Amén, hermano. Entonces, debido a que nada lo desanimó en el proceso, debido a que permaneció ahí, a que fue leal, a que fue fiel a un hombre, a un propósito que tenía, a un deseo que tenía, entonces Eliseo llegó a ver cosas maravillosas y sobrenaturales. Nos dice que iban caminando buenamente, pero Eliseo ahí, no me despego, y Eliseo ahí iban caminando buenamente cuando de repente una experiencia sobrenatural ocurrió, carros de fuego, bueno, una cosa tremenda. Fueron apartados en ese momento. Elías subió. Ya le expliqué que él y Enoc en el Antiguo Testamento son los dos personajes que van al cielo sin morir, van al cielo sin pasar por la muerte. Subió, y en ese momento Eliseo exclama ese dolor por la partida de su Señor. Él lo ama, él valora a su Señor. Entonces, Padre mío, gente de Israel, y su gente acá. Imagínense el título. ¿Saben qué quiere decir eso? Mi padre Elías era más valioso para Israel que un ejército entero. Él era la defensa de Israel, él era valiosísimo. Dice así. Y luego de ello, se rasgó las vestiduras. Versículo 12 estamos. Y mientras Elías subía al cielo, cayó el manto de Elías y lo tomó Eliseo, el manto. Ese manto quiere decir, cuando él toma el manto, que el manto de Elías haya traspasado a Eliseo, quiere decir que ahora Eliseo es su reemplazo. Obtuvo lo que él quería, lo logró. Él quería ser como Elías, quería ser el reemplazo, quería una doble porción del espíritu de Elías, y por su lealtad, su firmeza, su obediencia, obtuvo la bendición. Y tomó el manto entonces y se lo volvió, y allá estaba el Jordán otra vez, así, el mismo Jordán del que le acaba de hablar. Y Eliseo dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y tomó el manto de Elías y golpeó de nuevo el Jordán. Y cuando Eliseo golpeó el Jordán, ocurrió exactamente lo mismo que había pasado algunos momentos antes, cuando Elías golpeó también el Jordán.
el agua se abrió. Todo esto para mostrarnos, y yo le entraré más en detalle de estas cosas el próximo miércoles con el favor de Dios, pero todo esto para mostrarnos que Eliseo ahora era el profeta de Israel, el sucesor de Elías. Bendito sea Dios. Y como me gusta esto, ¿cierto? Porque lo logró, tenía algo en mente, tenía algo metido en su corazón, tenía un propósito bueno, un noble propósito para su vida. Y lo que yo quiero ser es como Elías. Quiero orar, quiero que Dios me use para obrar las maravillas que obró a través de Elías. Quiero que Dios me use para pararme frente a reyes, para pararme frente a impíos, frente a ejércitos enteros, con el poder de Dios sobre mí y confrontarlos. Eso es lo que yo quiero para mi vida. No quiero dinero, no quiero mujeres, no quiero viajes, no quiero nada de eso. Yo solo quiero servir a Dios. Yo solo quiero ser el profeta de Dios. Y lo logró. Lo obtuvo. Después de obstáculos, después de problemas, después de dificultades. Yo quiero invitar a usted a eso mismo. Ya le dije al comienzo, usted debería orar así, ¿verdad? Su oración debería ser: Señor, yo quiero ser como Elías. Señor, dame una doble porción del espíritu de Elías. Yo quiero ser un creyente como Elías, Señor. Y le dije desde el comienzo, ahora, al comienzo también le dije que cuando usted dice eso y se propone hacer eso, el infierno entero, el mundo y la carne se levantarán contra usted para impedírselo. No será fácil, no será sencillo ser un creyente como Elías. Pero Eliseo sabe que nos muestra que es posible, que sí se puede, que con el suficiente interés, la suficiente persistencia, el suficiente amor por las cosas, la suficiente pasión por las cosas, podemos ser cristianos poderosos, profetas de Dios poderosos. Sí se puede. Tal vez es falta de interés, tal vez es que no lo quiere lo suficiente. Pero yo quiero invitar a usted, quiero desafiarle a usted, que alguien me escuche esta noche en este lugar, que alguien me oiga, que alguien salga aquí diciendo: ven, tienes razón, ese es un buen propósito. Yo quiero ser como Elías, yo quiero ser un profeta como él. Yo sé que el camino será largo, yo sé que se presentará el Jordán, y vendrán los unos y los otros, y con sus palabras me van a desanimar, y vendrán los unos y los otros con sus malos testimonios, y vendrán los unos y los otros con buenas intenciones, pero apartarme de mi propósito. Pero no lo lograrán. Pasarán los años y yo seguiré con eso metido en mi corazón. Quiero ser un siervo de Dios, quiero ser un profeta de Dios, quiero ser un creyente de verdad. Qué bueno que usted saliera aquí diciendo eso. Que al final su destino será logrado, su destino será alcanzado, su destino será ver las obras poderosas, maravillosas y sobrenaturales que vio Eliseo en su vida, a lo largo de su vida, después de este momento, y que estaremos estudiando los próximos miércoles. Como ya le había dicho, estamos ante el profeta que más milagros realizó en el Antiguo Testamento. Ese fue su propósito de vida, y eso fue lo que logró. Ojalá lo logre usted también. Digamos: Padre,